Narraciones breves de fisiología previas a la clase. Lo que debiste leer, pero que aquí te narramos. El texto narrado corresponde al texto, ¿y por qué?, preparado para los estudiantes de las clases de fisiología que dicta el docente Sergio Alberto Koenig. Año 2024. Esta es una edición especial de esos textos preparada para que la escuches camino a la universidad. Antes de las clases del docente. Lo que haremos será relatar la parte de los textos, ¿y por qué? Solo los textos. El sistema vascular. Contenido. Introducción. Descripción general de los vasos sanguíneos. Estructura de los vasos sanguíneos. Presión sanguínea. Palabras clave que debes dominar, es decir, ser capaz de definir y de explicar. Arterias. Arteriolas. Túnica media. Vasodilatación. Sistema circulatorio. Vénulas. Túnica íntima. Vasoconstricción. Capilares. Túnica externa. Aorta. Si sabes cada una de estas palabras claves que hemos enumerado recién, puedes dar una definición, en forma adecuada, puedes distinguirlas, y te animas a explicarlas, te será muy fácil avanzar. Si no, presta atención a lo que te narraremos a continuación. Al final te haremos algunas preguntas, para que puedas poner a prueba tus conocimientos previos. Es para autoevaluarte y para que puedas llegar a la próxima clase, en forma adecuada. Bien preparado. Introducción. Aunque el corazón es el órgano principal que bombea sangre a todo el cuerpo, son los vasos sanguíneos los que transportan la sangre por todo el sistema. A medida que la sangre fluye a través del sistema arterial, transporta nutrientes y otras sustancias esenciales para el metabolismo celular y para la regulación homeostática. Los productos de desecho del metabolismo son transportados por el sistema venoso para su eliminación por los riñones, los pulmones y la piel. Este capítulo discute la estructura y las funciones de los vasos sanguíneos, los factores que afectan la presión arterial y los trastornos vasculares y su atención relacionada. Descripción general de los vasos sanguíneos. En el cuerpo humano hay varios tipos de vasos sanguíneos. Las arterias y arteriolas son los vasos que transportan la sangre lejos del corazón. Transportan sangre rica en oxígeno oxigenada, excepto las arterias pulmonares, que transportan sangre agotada de oxígeno. Las venas y vénulas transportan sangre hacia el corazón y transportan sangre agotada de oxígeno desoxigenada, excepto las venas pulmonares, que transportan sangre oxigenada. Los capilares son los vasos sanguíneos diminutos entre el sistema arterial y el sistema venoso. Forman una delicada red de vasos y están muy cerca de la mayoría de las partes de los tejidos del cuerpo. Los vasos sanguíneos pueden dilatarse, contraerse, pulsar y formar un sistema de administración cerrado para la sangre que comienza y termina en el corazón. En el texto, ¿y por qué?, se te muestra una figura muy gráfica del flujo sanguíneo. Revísala por favor. Deberías ser capaz de describir todo ese flujo sin ayuda. Estructura de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, con la excepción de los capilares, están compuestos por 3 capas distintas y una luz central a través de la cual fluye la sangre. La capa externa se llama túnica externa, formalmente conocida como la túnica adventicia. Se compone en gran parte de fibras de colágeno que protegen y sostienen los vasos sanguíneos, y los aseguran a los tejidos circundantes. La túnica externa se suministra con fibras nerviosas simpáticas y vasos linfáticos. Las venas más grandes también se suministran con fibras elásticas. Aquí el profe Koenig te diría que, en el texto, ¿y por qué?, se muestra una figura de las diferencias de la estructura de una arteria y una vena. Él te enfatizaría que no solo deberías ser capaz de mencionarlas sino, fundamentalmente, distinguirlas. Asociar lo visto hasta ahora, la función de cada una con lo ya visto. Por ejemplo, ¿qué efecto produce cada parte del sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático, en las estructuras de estos vasos tan diferentes, arterias y venas? Sigamos. La túnica externa está involucrada en la curación después de una lesión, la inmunidad y el mantenimiento del tono vascular. Una variedad de tipos de células especiales se encuentra en esta estructura para proporcionar estos efectos. Los macrófagos, linfocitos y células dendríticas están involucrados en la función inmune.
Las células madre y los fibroblastos están involucrados en la curación después de una lesión. Se ha demostrado que las células que se originan en la túnica externa migran a la túnica media y la túnica íntima durante la reparación después del daño de los vasos. La túnica media es la capa media, y contiene músculo liso y tejido elástico. El sistema nervioso simpático, abreviado como SNS, también inerva la capa muscular lisa y controla el diámetro del vaso sanguíneo. A medida que los vasos sanguíneos se contraen o dilatan, la presión arterial aumenta o disminuye, respectivamente. La capa interna se llama túnica interna, y está revestida con endotelio. Este revestimiento hace que la superficie interna sea lisa, minimizando así la fricción a medida que la sangre fluye a través del vaso. El endotelio que recubre todos los vasos, y constituye la parte principal de la pared capilar, también tiene muchas más funciones dinámicas. El endotelio está involucrado tanto en la coagulación como en la antitrombosis, así como en la fibrinólisis, la función inmune, la vasodilatación o constricción, el crecimiento de tejidos y la cicatrización de heridas. En particular, el endotelio está involucrado en un delicado equilibrio entre la coagulación y la anticoagulación como resultado de la producción de muchos mediadores químicos. Algunos de estos causan vasodilatación, como la prostaciclina, el NO y el factor relajante derivado del endotelio, y algunos causan vasoconstricción, como la endotelina, la angiotensina 2 y el tromboxano. La prostaciclina también reduce la adherencia plaquetaria, equilibrando la actividad del tromboxano, lo que aumenta la adherencia plaquetaria. El equilibrio entre la coagulación y la anticoagulación depende de la salud del endotelio. Un endotelio intacto sano tiende a la anticoagulación, pero si se daña, el equilibrio cambia a favor de la producción de coágulos. Esta disposición generalmente funciona bien con la formación de coágulos donde los vasos sanguíneos están dañados, evitando así la pérdida de sangre y permitiendo que comience el proceso de reparación. Sin embargo, en algunas condiciones donde se produce daño endotelial difuso, como la sepsis, esto puede conducir a la formación de muchos trombos, una condición conocida como coagulación intravascular diseminada. Aunque el papel de los vasos sanguíneos es transportar sangre, la túnica externa de los vasos sanguíneos grandes recibe su suministro de sangre a través de una red de vasos sanguíneos llamada vasa vasorum. Al ramificarse desde el propio recipiente o los vasos cercanos, proporciona nutrientes y oxígeno, y también elimina los desechos. Los vasos con paredes delgadas reciben oxígeno y nutrientes por difusión de la sangre que pasa a través de la luz. Después de todo esto seguro que tú coincidirás con el Dr. Koenig, y con nosotros, su equipo de narración de los NAPEAD, en que sería muy bueno que veas las imágenes y figuras de los textos, ¿no? Sí, sería útil y necesario. Avancemos. Arterias. Las arterias se pueden subdividir en tres grupos: arterias elásticas, arterias musculares y arteriolas. Las arterias elásticas son vasos de paredes gruesas que se encuentran cerca del corazón. La aorta es un ejemplo de arteria elástica. Es la arteria principal que suministra la circulación sistémica desde el ventrículo izquierdo. Estos vasos contienen una alta proporción de fibras elásticas en el medio de la túnica. Su lumen más grande proporciona una baja resistencia al flujo sanguíneo. Las paredes elásticas se distienden cuando se llenan de sangre y luego retroceden, impulsando así la sangre hacia adelante. Esto asegura que la sangre se mueva hacia adelante, a pesar de que el ventrículo izquierdo está relajado. Como estas arterias conducen la sangre desde el ventrículo izquierdo a las arterias pequeñas, a veces se las conoce como arterias conductoras. Desde las arterias elásticas, la sangre fluye hacia las arterias de tamaño mediano, llamadas arterias musculares. Contienen más músculo liso y menos fibras elásticas, por lo tanto, son capaces de una mayor vasoconstricción y vasodilatación. Las arterias musculares también se llaman arterias de distribución porque distribuyen sangre a órganos y partes específicas del cuerpo. Su potencial para dilatar o contraer permite que la sangre se distribuya a los órganos que más lo necesiten en un momento dado. Incluyen las arterias axilar, braquial, radial, esplénica, femoral, poplitea y tibial. Presta atención a la figura del retroceso elástico de la aorta que está en el texto. Aquí es donde el Dr. Koenig nos pidió que les recordemos cuando les pide que se tomen el pulso radial. Que presten atención a cómo sentimos el pulso. Vean de asociar lo que ven en esa imagen, con el pulso. Si no puedes ver la imagen ahora, por solo poder escuchar, recuerda hacerlo más tarde. Es importante. Sigamos.
Las arterias musculares luego se dividen en arterias más pequeñas llamadas arteriolas, y estas juegan un papel importante en la determinación de la cantidad de sangre que fluye hacia los órganos y tejidos. Las arteriolas se ramifican en arteriolas más pequeñas y luego en metacapilares, y dirigen el flujo de sangre hacia los capilares. Las arteriolas más grandes tienen las 3 capas, pero la túnica media consiste principalmente en músculo liso con algunas fibras elásticas, mientras que los metacapilarios cerca del extremo capilar están compuestos de células endoteliales y una capa incompleta de músculo liso. Las arteriolas regulan el flujo sanguíneo hacia los capilares alterando el diámetro de los capilares. Cuando se contraen, el flujo sanguíneo se desvía de los órganos o tejidos que suministran. Por otro lado, el flujo sanguíneo aumenta dramáticamente cuando las arteriolas se dilatan. Capilares. Los capilares son la red más pequeña de vasos sanguíneos, con paredes que son en su mayoría de una célula de espesor. Conectan la arteriola con la vénula. Las paredes delgadas de los capilares permiten que el agua, los nutrientes, los gases y los productos de desecho del metabolismo entren y salgan de la sangre y a las células cercanas. Los capilares están compuestos por una sola capa de túnica íntima, que es una sola capa de células endoteliales unidas a la membrana basal. Se encuentran en todo el cuerpo excepto la epidermis de la piel y la córnea del ojo. Los capilares se fusionan para formar vénulas. El flujo sanguíneo hacia algunos capilares puede ser controlado por pequeñas bandas circulares de músculo liso llamadas esfínteres precapilares. Hay 3 tipos principales de capilares: continuo, sinusoide y fenestrado. Las capilares sinusoides se encuentran en el hígado y la médula ósea. Los capilares fenestrados son responsables de la filtración en los glomérulos de los riñones. Los capilares continuos se encuentran en la mayoría de los tejidos y son el tipo más común. Otra vez te recomendamos ver la figura sobre los capilares que está en el texto y por qué. Las diferencias entre uno y otro lado y lo que está al medio no es menor. Koenig seguro diría que es clave que lo entiendas. Vénulas. La sangre fluye desde los capilares hasta las vénulas. Las vénulas más pequeñas están compuestas principalmente de endotelio y algunas células de fibroblastos. Las vénulas son extremadamente porosas y por lo tanto permitirán que sustancias como el agua, los solutos y los glóbulos blancos entren y salgan del vaso hacia el líquido extracelular. Sistema circulatorio. Las vénulas se unen para formar venas, y contienen las mismas 3 capas que las arterias. Las paredes de las venas en comparación con las arterias son más delgadas y contienen menos tejido elástico y colagenoso y músculo liso. La luz de las venas es más grande en comparación con la luz de las arterias. Las venas se vuelven más grandes y menos ramificadas a medida que se alejan de los capilares y se dirigen hacia el corazón. Algunas venas, más comúnmente las de las extremidades inferiores, contienen válvulas bicúspides semilunares pareadas, que permiten el flujo sanguíneo solo hacia el corazón. Al igual que las arterias, las venas reciben su alimento de pequeños vasos sanguíneos llamados vasa vasorum. Si ya viste la figura de arterias y venas, solo recuerda el que las venas tienen válvulas. Si no, recuerda mirar ambas figuras en el texto y por qué. Bien, después de este punto hablaremos de algo importante, por lo que si puedes es un buen momento para revisar las imágenes que no hayas visto en el texto. El Dr. Koenig nos pidió que te dijéramos que también es útil que hayas escuchado el NAPAD de corazón para que puedas integrar todo. De todas formas, avancemos. Presión sanguínea. La presión arterial se refiere a la fuerza ejercida por la sangre circulante en las paredes del vaso sanguíneo. A medida que la sangre se mueve a través de las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas, la presión arterial disminuye y por lo tanto presión arterial se refiere a la presión arterial propiamente dicha, por lo general, se mide en las arterias más grandes. La presión arterial fluctúa durante el día y depende del estado de salud del individuo. La presión arterial es baja cuando la persona está durmiendo por la noche y aumenta a medida que la persona se despierta por la mañana. Hay 3 factores principales que regulan la presión arterial. Regulación neuronal. Regulación hormonal. Autorregulación de la presión arterial. La regulación neuronal de la presión arterial se logra a través de un sistema de retroalimentación negativa, que incluye vasoreceptores y quimiorreceptores. Los vasoreceptores se encuentran en el seno carotídeo y el arco aórtico, y son sensibles a los cambios arteriales de la presión arterial.
Los quimiorreceptores se encuentran en los cuerpos aórtico y carotídeo. Estos cuerpos detectan cambios en las concentraciones de oxígeno, dióxido de carbono e iones de hidrógeno. Hay varias hormonas involucradas en la regulación de la presión arterial, que incluyen las hormonas del sistema renina-angiotensina-aldosterona, epinefrina, adrenalina, y norepinefrina, noradrenalina, hormona antidiurética y péptido natriurético auricular. Factores que pueden afectar la presión arterial. Varios factores afectan la presión arterial. Gasto cardíaco, que es una función de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Volumen sanguíneo circulante. Resistencia periférica, que depende del grado de constricción de los vasos sanguíneos. Viscosidad de la sangre, que se ve más comúnmente afectada por la proporción de glóbulos rojos a plasma. Presión hidrostática. Otros factores que pueden afectar la presión arterial incluyen la edad, el sexo, el estrés, las hormonas y los medicamentos. Bien, casi terminamos. El objetivo general de este capítulo era proporcionar al lector una comprensión del sistema vascular y prepararlos para posteriormente poder entender sus trastornos relacionados. Aquí termina la narración del texto que necesitábamos escucharas, o leyeras en realidad, antes de la próxima clase. Podrías detenerte aquí, o, si quieres entretenerte un rato más aquí te podemos explicar términos que forman parte o están vinculados a este tema que acabamos de narrarte. No es muy divertido escuchar un glosario, pero que te será útil, te lo garantizo, y no te llevará mucho tiempo. Si no las quieres escuchar, avanza para escuchar para poner a prueba los conocimientos previos que debiste adquirir. Glosario de términos para escuchar y validar conocimientos. Difosfato de adenosina. Encontrado dentro de las células, ayuda a producir ATP durante las reacciones que producen energía celular y se forma a partir de ATP en una etapa posterior. Es esta síntesis continua y la descomposición de ADP y ATP lo que produce la energía. Aneurisma. Dilatación localizada de un vaso sanguíneo, generalmente la aorta o las arterias en la base del cerebro. Aorta. Primer vaso sanguíneo importante de la circulación arterial. Emerge del ventrículo izquierdo del corazón. Arteria. Vaso sanguíneo que transporta la sangre lejos del corazón. Arteriola. Arteria pequeña. Arteriosclerosis. Una condición en la que hay engrosamiento o endurecimiento, pérdida de elasticidad de la pared del vaso que conduce al estrechamiento de la arteria. Varorreceptor. Una neurona que detecta cambios en la presión de líquidos, aire y sangre. Presión arterial. Fuerza ejercida por la sangre contra las paredes del vaso sanguíneo debido a la contracción del corazón. Capilar pequeño. Vaso sanguíneo donde se producen intercambios entre las células sanguíneas y tisulares. Quimiorreceptor. Receptor sensorial que detecta la presencia de una sustancia química específica. Cascada de coagulación. Una serie de pasos en el proceso de coagulación de la sangre. Fibra de colágeno. La más abundante de los tres tipos de fibra que se encuentran en los tejidos conectivos. Endotelio. Una sola capa de células escamosas simples que se encuentran en el corazón, los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Eritema. Enrojecimiento superficial de la piel. Líquido extracelular. Líquido que rodea y baña las células del cuerpo. Células fibroblásticas. Las células del tejido conectivo más comunes y solo se encuentran en los tendones. Es responsable de la producción y secreción de materiales de matriz extracelular. Hipertensión. Presión arterial elevada. Lumen. El espacio interior de una estructura tubular. Macrófago. Fagocitos producidos a partir de monocitos que envuelven y digieren restos celulares, microbios y materias extrañas. Oxidación. Reacción química en la que se pierden electrones. Enfermedad de Paget. Un trastorno del hueso. La remodelación excesiva del hueso causa huesos agrandados y deformados y debilitamiento de los huesos, lo que provoca dolor óseo y fracturas. Tromboxano. Compuesto sintetizado en plaquetas a partir de prostaglandina. Actúa para agregar plaquetas. Túnica externa. Capa externa membranosa del vaso sanguíneo.
Túnica íntima. El revestimiento interno de un vaso sanguíneo. Túnica media. La capa muscular media del vaso sanguíneo. Vasoconstricción. Disminución en el diámetro de un vaso sanguíneo debido a la relajación del músculo liso en la pared del vaso. Puede ocurrir como resultado de las hormonas o después de la estimulación del centro vasomotor que conduce a un aumento de la resistencia periférica. Vasodilatación. Un aumento en el diámetro de un vaso sanguíneo debido a la relajación del músculo liso en la pared del vaso. Puede ocurrir como resultado de las hormonas o después de una disminución de la estimulación del centro vasomotor, lo que lleva a una disminución de la resistencia periférica. Vena. Vaso sanguíneo que lleva sangre al corazón. Vénula. Una vena pequeña. Esta vez no fueron tantos términos. Pero sí son los importantes. Ya estamos terminando. Perdón, nos faltó algo muy importante. Sí, sino el Dr. Koenig nos va a reclamar. Te haremos 4 preguntas para poner a prueba tus conocimientos. Lo que se espera es que pienses si las puedes responder con claridad. Primera pregunta. Enumere 3 diferencias entre arterias y venas. 3, al menos 3. Segunda pregunta. ¿Cuál tiene o cuál contiene un mayor volumen de sangre, las arterias o las venas? Tercera pregunta. ¿Puedes describir las principales diferencias entre la circulación sistémica y pulmonar? ¿Cuáles serían? Cuarta pregunta. Enumera los factores fisiológicos que afectan la presión arterial. Los factores fisiológicos que la alteran, eso es lo que deberías enumerar. Si no pudiste, en tu mente, responder a cada pregunta, con claridad, vuelve a escuchar esto pero con el texto en la mano. Hagamos una síntesis de qué resultados del aprendizaje se esperan que adquieras. Tú deberías poder describir las estructuras de las arterias, venas y capilares. Enumerar algunas de las diferencias entre una arteria y una vena. Las más importantes y claves. Describir cómo funcionan las válvulas venosas. ¿Por qué las tenemos? Describir los factores que controlan el diámetro de los vasos sanguíneos. Explicar la microcirculación de la sangre. Entre otras cosas, pero con esto estaríamos muy bien. Este material fue especialmente preparado y adaptado como narración por el docente Dr. Sergio Alberto Koenig, SAK. Aclaraciones. Esta narración está basada en los textos que tienes disponibles en el aula, texto y por qué. Son una adaptación especial para que puedas escucharlos mientras vienes a clase. Esto no reemplaza a la versión vigente que está la publicada en el aula virtual de la asignatura. Todas las referencias utilizadas en los textos originales se enumeran y detallan en los textos base de estos audios que están disponibles en el aula. Comentarios o sugerencias. Te agradeceremos nos remitas comentarios, observaciones, aportes y /diagonal o sugerencias o incluso correcciones de ortografías o gramaticales que se nos puedan haber pasado. En el texto base encontrarás al final el enlace para hacernos llegar tus aportes. O si prefieres puedes escribirle a correo de Sergio a Koenig. Lo agradeceremos mucho. Nos vemos en la clase. Recuerda ir a ver las figuras del texto.